Entonces nos quedamos ya en la introducción de las clases de establecimientos de salud que existen en nuestro país, ¿no? Y decíamos que la clasificación que nos ayuda a identificar qué tipos de establecimientos tenemos es la categorización. Pero antes de hablar de la categorización, teníamos que conocer qué eran los niveles de atención y que en nuestro país existe un primer nivel de atención, un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. En el primer nivel de atención, lo común eran nuestras postas, nuestros centros de salud, ¿sí? En el segundo nivel de atención, los hospitales distritales y provinciales. En el tercer nivel de atención, los hospitales de referencia nacional y los institutos. En el primer nivel de atención, ¿qué atenciones se dan? Aquí, por ejemplo, todas las que son de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, y ahí tenemos control de CRE, de niño sano, de adolescente, el crecimiento también, tamizaje para mujeres, para adultos, atención prenatal de la gestante, una gestante que no tenga alguna comorbilidad, ¿no? Y el manejo de las enfermedades infecciosas y no transmisibles más frecuentes y que no requieran, ¿no?, un tratamiento complejo, sino una atención básica. En el segundo nivel, compuesto por los hospitales, ya el segundo y el tercer nivel lo vemos a los hospitales. En el segundo nivel están los hospitales distritales y provinciales que brindan una atención especializada básica. Están las cuatro especialidades más comunes: medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general. En el tercer nivel tenemos los hospitales de referencia nacional, los institutos, y aquí ya encontramos las subespecialidades y equipos de apoyo de diagnóstico más complejos para radiología intervencionista, por ejemplo, resonancia, cirugía robótica y otros. Lo importante es que para nosotros garantizar continuidad de la atención de nuestro paciente, tenemos que hacer que nuestro sistema de referencia en estos tres niveles conversen. La categorización es la subdivisión de los establecimientos en cada uno de estos niveles. En el primer nivel vamos a encontrar cuatro categorías. En el segundo nivel vamos a encontrar también unas categorías que son tres, y en el tercer nivel también tres categorías. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la categorización de establecimientos de salud. Pero antes que ustedes categoricen a un establecimiento de salud, tienen que saber cómo, qué condiciones tiene que tener un establecimiento de salud para que empiece a funcionar, a trabajar. Y eso lo encontramos en la norma que se establece a través del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, que está aprobado con el Decreto Supremo 013 del año 2006. Esta norma es la que determina cómo debe funcionar y aperturarse un establecimiento de salud. ¿Y qué dice? Que en su artículo 6, respecto a su instalación y operación de un centro de salud, una clínica, un hospital, señala que estos no requieren una autorización sanitaria para que inicien su funcionamiento, ¿no? Esto justo fue a razón de que en esos años el gobierno encontró que habían pocos establecimientos de salud en la periferia, y a fin de promover que los municipios, las entidades privadas aperturaran establecimientos de salud, dada la necesidad de atención de las personas, sobre todo en puntos distantes de nuestro país, dícese que vayan funcionando y que todo establecimiento iba a tener 30 días para que pueda reportar a la Autoridad Sanitaria Nacional que existe y que vengan a categorizarlo, ¿sí? Es decir, cualquier establecimiento de salud puede iniciar actividades y si tiene la responsabilidad de comunicar a la Dirección Regional de Salud o a la Gerencia Regional de Salud lo que exista dentro del departamento donde está funcionando, comunicar que ha empezado con actividades de salud. Y la direza, que es la que se encarga de categorizar y dar el go para que pueda seguir funcionando, es la responsable de, en el mínimo plazo, poder visitarla para verificar sus condiciones.
¿Qué sí debe hacer todo establecimiento? Registrarse en un aplicativo que maneja su salud, que es el RENIPRES, luego reporta el inicio de actividades, es decir, comunica a la Dirección Regional de Salud o a la Dirección de Red Integrada de Salud de Lima que está funcionando. Y esta ya se encarga de otorgar la categorización de establecimientos de salud, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si es un establecimiento de categoría 1.1, 1.2, 1.3, o si es un hospital 2.1, 2.2, 2E, el cual es otorgado por la DIRESA o la DIRIS para aquellos establecimientos de salud de menor complejidad. Y si es que se trata de un hospital, ¿sí? Nacional o instituto, solo el Ministerio de Salud es el encargado de otorgar esta categoría. El resto de las categorías lo puede entregar las direcciones regionales de salud, las gerencias regionales de salud o las direcciones de redes integradas de salud de Lima, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Si es que yo cumplo con todos mis requisitos de la acreditación y quiero postular a estándares de acreditación, pues accedo al proceso de acreditación, que los vamos a ver en otra clase, ¿no? Ahora llegamos solo hasta categorización. ¿Y qué es la categorización, chicos? Es un proceso complejo, ¿sí? Por el cual especialistas, ¿sí? En categorización realizan el proceso de evaluación que va a permitir clasificar a un establecimiento de salud. Por ahí habíamos visto un término de IPRES, ¿no? Instituciones prestadoras de servicios de salud. Recuerden que lo hemos visto cuando hemos hablado del Sistema Nacional de Salud. A los establecimientos de salud en nuestro país también se les denomina instituciones prestadoras de servicios de salud o también conocida por sus siglas IPRES. Y esta categorización lo va a permitir clasificar según nivel de atención, según su capacidad resolutiva, es decir, qué diagnósticos, qué procedimientos va a poder resolver y también las condiciones de infraestructura, equipamiento y la calidad y número de recursos humanos que tiene. Infraestructura. Obviamente va a ser diferente la infraestructura de una posta versus la infraestructura de un hospital que cuenta con una unidad de cuidados intensivos. Obviamente va a ser diferente el equipamiento, el tipo de ecógrafo que tiene un hospital, un instituto materno-infantil para atender a una gestante es muy diferente que un ecógrafo de un centro de salud materno-infantil. En equipamiento también, un hospital de mayor complejidad va a tener resonador. Una posta, un centro de salud, no va a contar con un resonador. En el primer nivel encontramos laboratorios, equipos para laboratorio a partir de la categoría 1-3 y los laboratorios de los institutos son mucho más especializados, con pruebas y equipos que pueden atender procedimientos moleculares, inmunológicos, ¿no? De mucha mayor complejidad. Cuanto más es la categoría, mayor equipamiento, recurso humano más especializado voy a tener. Este proceso de categorización es un proceso obligatorio, no es opcional, es un proceso obligatorio en nuestro país y está regulado por nuestro ente rector en salud, que es el Ministerio de Salud. Existen varias normativas donde vamos a encontrar detalle en qué consiste el proceso de categorización. Uno de ellos es el decreto supremo que ya les he mencionado, que es el que dice que todo establecimiento de salud puede funcionar, que existen establecimientos de salud sin internamiento y con internamiento, y que es obligatorio pasar por el proceso de categorización. Luego tenemos la norma técnica 021, versión 3, porque hay versión 1, versión 2, versión 3, del 2011, que nos habla del detalle de cada una de las categorías. Cuándo es categoría 1.1, a qué se llama categoría 1.2, a qué se llama categoría 1.3, a qué se llama categoría 3E, ¿sí? Y también tenemos otra norma del 2014
que es para un evaluador de la categoría, ¿no? Si yo quiero ir a verificar si este establecimiento cumple con tal categoría, la guía técnica te da más detalle de ese proceso, ¿no? Si bien la resolución ministerial del 2011 te detalla las categorías, en la guía técnica podemos ver cuáles son esas condiciones o esos aspectos que te supervisan para la categorización. Estas tres nos hablan de la categorización. Y bueno, tenemos que la norma de categorización, ¿a qué nos ayuda? Uno, a clasificar a los establecimientos de salud o también llamadas instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Cómo los va a clasificar? Según su capacidad resolutiva. Y para eso tenemos esta clasificación de categorías, ¿no? La norma nos dice que existen estas categorías. En el nivel uno tenemos la categoría en romanos 1.1, tenemos la categoría 1.2, 1.3 y 1.4. Ese es en el nivel uno. En el nivel 2 tenemos la categoría 2.1, 2.2 y 2E. Y en el nivel 3 tenemos la categoría 3.1, 3.2 y 3E. Esta norma define estas categorías. Para el nivel uno, 4 categorías; para el nivel 2 y el nivel 3, 3 categorías, que nos van a contribuir con la organización de la oferta de los servicios de salud. Esta norma de categorización define una lista de criterios para cumplir con la categoría 1.1, para cumplir con la categoría 1.2, para cumplir con la categoría 2E, 3E y todas las categorías, ¿no? Nos dice, estos son los criterios mínimos en infraestructura, en equipamiento y en recursos humanos que debe tener un establecimiento para ser de la categoría 1.4, 2E, o de la categoría que se establezca, ¿no? Entonces, tenemos claro que la norma de categorización nos da unos requisitos mínimos, ¿sí? Mínimos que tienen que tener para determinarse la categoría a establecer. ¿A qué nos ayuda el proceso de categorización? A establecer el nivel de complejidad de los establecimientos de salud y a determinar la capacidad resolutiva. Estos términos los van a escuchar frecuentemente, ¿sí? ¿Y a qué llamamos nivel de complejidad de los establecimientos de salud? Es el grado en el que se diferencia y desarrolla más o menos un establecimiento de salud. Esto está determinado a su vez por el grado técnico profesional que tienen los médicos u otros profesionales de la salud, a la especialización o subespecialización que van adquiriendo, pero también guarda relación directa con la categoría. A mayor categoría, mayor complejidad del establecimiento de salud. Por su parte, y de otro lado, la capacidad resolutiva de un establecimiento de salud es el grado por el cual estos establecimientos pueden solucionar problemas de salud. ¿Está relacionado con el nivel de complejidad? Sí, pero uno está muy directamente relacionado con la tecnificación y especialización y el otro por la capacidad de resolver, ¿sí?, un problema de la población. Incluye la satisfacción de los usuarios y obviamente va a depender también de la especialización y la tecnificación de su infraestructura, de su equipamiento y del personal de salud. Cuando hablan de recursos, nos referimos a esos tres: recursos físicos, infraestructura, recursos de equipos, equipamiento y los recursos humanos. Esto ya hemos visto. ¿Cuáles son las disposiciones que señala la norma de categorización? También nos habla de unas unidades productoras de servicios de salud. Nos dice que todo establecimiento de salud está conformado por una unidad productora de servicios de salud. Y esto está acá en esta definición, perdón que nos hemos pasado.
La norma de categorización dice que la categoría de un establecimiento de salud está basada en que cuente con una, dos, tres o más unidades productoras de servicios de salud. Esa es unidad básica, por así decirlo, ¿sí? Considerado como mínimo, y además de estas unidades tiene una lista de actividades de atención directa y de soporte de cumplimiento obligatorio dependiendo de la categoría. Repetimos, la categorización de establecimiento nos habla de la categoría del establecimiento de salud. Y la categoría está basada en la existencia de uno, dos, tres o más unidades productoras de servicios de salud. Una unidad productora de servicios de salud puede ser la unidad de consulta externa. Otra unidad puede ser la central de esterilización. Otra unidad productora de servicios de salud puede ser hospitalización. Otra, cuidados intensivos. Otra, bancos de sangre. ¿Sí? Una unidad productora de servicios de salud, a su vez, está compuesta por infraestructura específica, equipamiento específico y recursos humanos específicos. La categoría va a depender de cuántas unidades yo tengo, pero además del cumplimiento obligatorio de una serie de actividades de atención directa y de soporte que vamos a ver más adelante dependiendo de la categoría que se tenga. Es importante también tener en cuenta algunas disposiciones de la norma de categorización que dice que las unidades productoras de servicios de salud pueden ir incrementándose. Si yo soy ahorita un centro de salud de categoría 1 a 4 y quiero tener otra unidad productora de servicios de salud, la puedo incorporar. Nadie me impide incorporar, siempre y cuando yo cumpla con todos los requisitos que debe tener esa unidad productora de servicios de salud, ¿sí? Puedo tener, si soy un establecimiento 1-4, una unidad productora de servicios de salud de un establecimiento de mayor categoría que yo, sí. ¿Eso significa que voy a tener la misma categoría que el otro? No. Si yo incremento todas las unidades productoras de servicio de la siguiente categoría, sí, pero si solo incremento una, no. Tengo que tener todas las que me exige esa categoría, ¿sí? Además, es importante tener en cuenta que los criterios de categorización no limita que se brinde la prestación de un procedimiento o la atención de una condición, un problema de salud, siempre y cuando se reúnan las condiciones de calidad y seguridad de atención. Veamos estas aplicaciones en algunos ejemplos. Esas son disposiciones generales. En disposiciones específicas, esto lo habíamos comentado, ¿no? Que el MINSA es quien se encarga de la categoría de los hospitales de mayor complejidad, es decir, del tercer nivel de atención. Y si hubiera alguna duda en la categorización de una clínica de segundo nivel o de un centro de salud del primer nivel, si es que, por ejemplo, la DIRESA lo ha categorizado con un 1-4 y el sector privado dice, no, yo quiero que la categoría de mi policlínico sea una clínica 2-1 y no 1-4, puedo yo pedir al Ministerio de Salud que sea el que dirima esa posición, ¿no? Si es que es como dice el que quiere categorizar la clínica o si es como lo ha determinado la Dirección Regional de Salud. La categoría, para yo decir de que tal establecimiento tiene determinada categoría, yo tengo que tener en cuenta la definición de cada una de las categorías del 1-1, del 1-2, del 1-3, del 1-4 y de los otros niveles de atención. Tengo que tener en cuenta cuáles son las funciones generales, cuáles son las unidades productoras de servicios de salud que tiene y cuáles son las actividades de atención directa y de soporte. Cada categoría tiene esta composición: definición, funciones generales, unidades productoras de servicios de salud y actividades de atención directa y de soporte.
Y en esta gráfica vemos un resumen de la norma. La vamos a ver de manera desagregada, categoría por categoría, pero este es un resumen, solo una visión global para conocer que existe por nivel de atención. A ver, ¿cómo puedo colocar? Que existe por nivel de atención. Miren, ve el primer nivel de atención. Ya, a ver, con esto será. Ya, acá vemos el primer nivel de atención, ¿sí? Y vemos las categorías 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Luego vemos establecimientos de salud del segundo nivel de atención y vemos la categoría 2.1, 2.2 y 2E. Luego pasamos al tercer nivel de atención y vemos la categoría 3.1, 3.2 y 3E, perdón, y 3.2, ¿sí? Vamos a empezar por los establecimientos del primer nivel de atención. Vemos que todos los establecimientos del primer nivel de atención, del 1.1 al 1.4, chicos, todos tienen población asignada. Hay un grupo de ciudadanos de las cuales cada uno de estos establecimientos son responsables. El segundo nivel de atención, el 2.1, es el único que tiene población asignada. El resto, a partir de aquí hacia los institutos, no tienen población asignada. Eso es en cuanto a población asignada. Regresemos a ver el cuadro. Tenemos primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, pero también tenemos por este eje, ¿sí? Por el eje X, tenemos a la lista de unidades productoras de servicios de salud que son de carácter obligatorio, que son de atención directa, unidades productoras de servicios de salud de atención directa consideradas como obligatoria. Pero también tenemos actividades de atención de soporte que son obligatorias. Unidades productoras de servicios de salud. Habíamos dicho que una unidad productora de servicios de salud está compuesta por tres componentes: infraestructura, equipamiento y recurso humano. Estas de color celeste son las unidades productoras de servicios de salud de atención directa, ¿sí? Asimismo, vamos a ver que, por ejemplo, la categoría 1.1 tiene una unidad productora de servicios de salud. La categoría 1.2 tiene una unidad productora de servicios de salud de atención directa. La categoría 1.3 vemos que tiene en color celeste una unidad productora de servicios de salud, pero también tiene en color verde una unidad productora de servicios de atención de soporte obligatoria, ¿sí? Que es la de color verde. La 1.4 tiene en celeste una unidad productora de servicios de salud, pero tiene dos unidades productoras de atención de soporte llamadas obligatorias. ¿Cuáles son? Vemos, para el 1.1 tiene la consulta externa, la unidad productora de servicios de salud de consulta externa. En el 1.2 también tiene la unidad productora de servicios de salud de consulta externa. ¿En qué se diferencia? Que el 1.1 no tiene médico, es un consultorio odontológico, nutricional, psicológico, pero no tiene médico. El 1.2, la diferencia es que ya tiene médico. Esto lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas, pero sí quisiera que entiendan esta gráfica, ¿sí? Porque es un resumen de toda la norma, ¿sí? Entonces vamos a ver que nos da un eje, XY, vemos aquí en un eje, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. En el otro eje, las unidades productoras de servicios de salud de atención directa, en color celeste, y en color verde, las unidades productoras de servicios de salud, que son de atención de soporte, obligatorias.
Las de atención directa generalmente son aquellas que atienden al paciente, consultorio, hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, y las de soporte tenemos farmacia, nutrición, patología clínica, diagnóstico por imágenes, ¿sí? Y cada una de las categorías tiene su lista de unidades productoras de servicios de salud de atención directa y la lista de unidades productoras de servicios de salud de atención de soporte. Y vamos a ver en la siguiente diapositivas cuáles son esas unidades productoras de servicios de salud que son obligatorias de acuerdo a cada categoría. Empezamos. Para el primer nivel de atención, habíamos dicho que existen 4 categorías: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Cada una de estas categorías también tiene su denominación. Por ejemplo, el 1.1 se les llama puesto de salud, posta médica o consultorio no médico. Su UPSS, es decir, la unidad productora de servicios de salud de atención directa, es la consulta externa no médica. Aquí pueden haber consultorios de enfermería, puede haber consultorios de odontología u otras atenciones, pero que no sean médicas. El recurso humano que tiene, obviamente, es un profesional de la salud o personal de la salud no médica. Adicional a esto, realiza una actividad obligatoria. Puede atender urgencia o emergencia no médica. Tiene también la función de la actividad obligatoria de referencia y contrarreferencia, de desinfección y esterilización. Imagínense que sea un consultorio odontológico. Tiene que tener esta actividad, ¿no?, de desinfección y esterilización. Tiene la actividad obligatoria de vigilancia epidemiológica y tiene la actividad obligatoria de salud ocupacional, de registrar las atenciones en una historia clínica y de salud ambiental. Pasamos a la categoría 1.2. La categoría 1.2, la categoría 1.2 tenemos al centro de salud, denominado también centro de salud. Acá está. La categoría 1.2, habíamos dicho que ya cuenta con un médico, se denomina centro de salud, tiene la unidad productora de servicios de salud, que es la consulta externa médico. Esa es la principal diferencia con la categoría 1.1. El 1.2 ya tiene médico. El recurso humano adicional a los otros profesionales no médicos, puede tener un médico, que puede ser un médico general o un médico con alguna especialidad. Y además este 1.2, al igual que el 1.1, tiene las mismas actividades obligatorias que habíamos mencionado para la categoría 1.1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el 1.1 y el 1.2? Es la presencia del médico, ¿sí? En la categoría 1.3 seguimos. ¿Cómo se les llama a estos establecimientos de salud? Centros de salud, centro de salud especializado o policlínicos. Reciben esta denominación. La unidad productora de servicios de salud que tiene ya no es solo la consulta externa, médica y no médica, sino también es la unidad productora de servicios de salud de soporte denominada patología clínica, ¿sí? Entonces tiene 2 unidades productoras de servicios de salud. La consulta externa, que es una unidad productora de servicios de salud de atención directa, y también tiene la unidad productora de servicios de salud de soporte, que es la patología clínica, ¿sí? Recursos humanos, todos los involucrados con estas 2 unidades productoras de servicios de salud, ¿sí?, a la consulta externa y a la patología clínica, es decir, va a tener técnicos de laboratorio, un patólogo clínico, y en actividades obligatorias
todas las actividades obligatorias de la categoría 1.1 y 1.2 y además, solo en el caso de centros odontológicos se tiene estas actividades obligatorias de radiología dental y de laboratorio dental, solo para el caso de los centros odontológicos. Seguimos, la categoría 1.4, también denominados centros maternos infantiles. De hecho, ustedes seguro ya han rotado o han realizado alguna rotación en un centro materno infantil. También se les denomina centros de salud especializados o policlínicos. ¿Qué unidades productoras de servicios de salud tienen? Tiene la unidad productora de servicios de salud de consulta externa, de patología clínica y de farmacia. Puede tener la unidad también productora de servicios de salud de centro obstétrico también, pero lo mínimo que sí o sí debe de tener para que le den esta categoría es la de consulta externa, de patología clínica y de farmacia. Aquí se agrega una actividad obligatoria adicional a las otras categorías, que es la de internamiento. Puede tener un área de camas de internamiento. Ojo que no es hospitalización, es internamiento, que puede ser por 12 horas, por 24 horas, ¿sí? Un internamiento mínimo. Eso es para los establecimientos de primer nivel de atención. ¿Sí? Ahora pasamos a la categoría de los establecimientos de salud del segundo y del tercer nivel de atención. Del segundo nivel de atención y del tercer nivel de atención se van a diferenciar porque aquí tenemos algunas categorías que son de atención general, que en el segundo nivel son el 2.1, el 2.2 y en el tercer nivel el 3.1. Y también tenemos categorías que son netamente muy especializadas, ¿no? De una sola especialidad, por ejemplo, o de 2 o 3 especialidades que tienen relación. Y tenemos en el segundo nivel la categoría 2E y en el tercer nivel la categoría 2E y el 2.2. Vamos a ver uno por uno. La categoría 2.1, estamos en el segundo nivel de atención, son los hospitales generalmente distritales. También se les denomina en algunos departamentos hospitales de apoyo. Habrán escuchado ustedes esta terminología de hospitales de apoyo, ¿sí? O hospitales distritales. Son las categorías 2.1. ¿Qué unidades productoras de servicios de salud de atención directa tienen? Tiene la consulta externa, tiene la emergencia, tiene la hospitalización, tiene centro quirúrgico y centro obstétrico. Sí o sí, no es que pueda tener 2 o 3 de ellas, no. Tiene que tener todas esas unidades productoras de servicios de salud de atención directa para catalogarlo como un establecimiento de salud de categoría 2.1. ¿Qué unidades productoras de servicios de salud de soporte debe tener para ser categorizado como un establecimiento de categoría 2.1? Tiene que tener medicina de rehabilitación, tiene que tener diagnóstico por imágenes, tiene que tener patología clínica, farmacia, banco de sangre y hemoterapia, nutrición y dietética y esterilización. Doctora, ¿puede tener 2 o 3 de unidades de soporte para que sea la categoría 2.1? No, tiene que tener todas esas, todas estas para que sea un 2.1. ¿Ven que es difícil pasar de un 1.4 a un 2.1? Regresemos al 1.4 y comparemos, ¿sí? Vamos a comparar con la categoría 1.4. El 1.4, en este resumen, ¿no? Tiene 2 unidades productoras de servicios de salud de soporte, que es farmacia y patología clínica. En cambio, para un 2.1, miren, ve del 1.4 al 2.1, todas las unidades de atención directa que se piden y todas las unidades productoras de servicios de salud de soporte que se piden. Es bien distante el paso de un centro de salud materno-infantil a
un nivel hospitalario 2-1, ¿sí? Para que vean la cantidad de unidades productoras de servicios de salud que se exigen. En el 1-4 es la consulta externa y para el 2-1, además de la unidad productora de servicios de salud de consulta externa, tiene hospitalización, tiene emergencia, tiene centro obstétrico y tiene centro quirúrgico. Y para el caso de las de soporte, igual que el 1-4 tiene farmacia, igual tiene patología clínica, pero adicional tiene la unidad productora de servicios de salud obligatorio de diagnóstico por imágenes, de nutrición y dietética, de medicina física y rehabilitación, de central de esterilización y banco de sangre y hemoterapia. Entonces vemos que la diferencia es sustancial en este paso, ¿no? Del 1-4 al 2-1. Sigamos en el nivel 2. Pasamos a la categoría 2-2, también llamados hospitales regionales u hospitales provinciales. Además de las unidades productoras de servicios de salud y atención directa que tenía el 2-1, se agrega las unidades de cuidados intensivos, pero de denominación general, ¿no? Es decir, una sola unidad de cuidados intensivos. Además de las unidades productoras de servicios de salud de atención directa que hemos visto en el 2-1, se agrega la unidad de cuidados intensivos general y también pueden haber unidades de cuidados intermedios, generales o especializada. Y dentro de la unidad de cuidados intermedios especializada se pide como mínimo la neonatal. Eso es para la categoría 2-2. Miren la importancia y la diferencia, ¿no? En el 2-1, en los hospitales de categoría 2-1, no se cuenta con unidad de cuidados intensivos ni con unidades de cuidados intermedios. No se exige como mínimo, no, no se exige. Y en la categoría 2 sí, ya se exige una unidad de cuidados intensivos general y también se exige una unidad de cuidados intermedios general o neonatal, cuidados intermedios. Y como unidad productora de servicios de salud de soporte o de apoyo, se adiciona a lo anterior, a lo que se exigía en la categoría 2.1, la unidad productora de servicios de salud de anatomopatología. ¿Sí? Esa es la que se agrega, además de las unidades productoras de servicios de salud de la categoría anterior. Es decir, además a medicina de rehabilitación, además de diagnóstico por imágenes, patología clínica, farmacia, hemoterapia, banco de sangre, nutrición y dietética y esterilización, la categoría 2.2 tiene anatomopatología como unidad productora de servicios de salud de soporte. Seguimos. En la categoría 3.1 que tenemos a los hospitales, acá hay un error, no son centros maternales, son los hospitales de referencia nacional. Eso lo vamos a corregir ya, chicos. Tenemos a los hospitales de referencia nacional. ¿Y qué unidades productoras de atención directa tenemos? Todas las que tiene la categoría 2.1, 2.2, todas, es decir, consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico, unidad de cuidados intensivos general, unidad de cuidados intermedios general. Además de eso, se agregan unidades de cuidados intensivos especializadas. ¿Cuáles mínimamente sí o sí? Neonatal y otras UCIs especializadas. Pueden ser cardiológicas, intervencionista, de neurocirugía, de gastroenterología, ¿no? La que determine el hospital, ¿sí? Pero tienen otras unidades de cuidados intensivos, pero ya especializadas. ¿Cuáles son las unidades productoras de servicios de salud de soporte que tiene la categoría 3.1? ¿Cuáles son? Además de todas las que hemos mencionado para la categoría 2.1 y para la categoría 2.2,
se cuenta con la unidad productora de servicios de salud de soporte de hemodiálisis. Aquí ya podemos encontrar a pacientes que se realizan su diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿sí? Y opcionalmente, no obligatoriamente, opcionalmente, pueden tener radioterapia y medicina nuclear, ¿sí? Pasamos a la clasificación de categorías para el segundo y tercer nivel, pero con atención especializada. Ojo que son diferentes a los de atención general. Estos son ya una atención especializada. Y aquí tenemos, por ejemplo, la categoría 2C. En el nivel 2 habíamos visto que existe la categoría 2.1 y 2.2. La 2.1 que se caracterizaba por tener estas unidades productoras de servicio de atención directa, consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y estas unidades de soporte. El 2.2, además de esas de atención directa, tenía una UCI general y en soporte tenía anatomopatología. Pero además de esas del segundo nivel 2.1 y 2.2, tenemos una 2C, que es esta que vemos aquí, que son los hospitales o clínicas especializadas en una especialidad, en una sola. Pueden ser netamente de ginecología, pueden ser netamente para cirugías de día, por ejemplo, ¿no? Han visto ustedes clínicas que se dedican solo a un rubro, oftalmológicas o solo a temas traumatológicos o solo a temas de cirugía plástica. Esas son las clínicas u hospitales especializados. El hospital, por ejemplo, de rehabilitación del Callao, ¿no? Es un hospital de categoría 2E que solo se dedica a ese rubro, a esa especialidad. ¿Y cuáles son las unidades productoras de servicios de salud mínimas con las cuales se debería contar? Son la consulta externa. Vamos a poner un ejemplo de una clínica de cirugía plástica, ¿sí? Categoría 2C. Tiene que tener su consulta externa con cirujanos generales y cirujanos plásticos. Tiene que tener una unidad productora de servicios de salud de emergencia para que atienda si hay una descompensación de alguna cirugía de este tipo, hospitalización para aquellas cirugías que requieran 2 o 3 días de hospitalización de cirugía plástica. Bueno, ahí está su hospitalización. Centro quirúrgico donde realicen este tipo de procedimientos, patología clínica, para su prequirúrgico, por ejemplo, nutrición para el área de hospitalización, farmacia para el área de consulta externa o hospitalización también, ¿no? Que requieren algún tipo de tratamiento parenteral por los días de hospitalización que se queden. El caso también de las clínicas traumatológicas, por ejemplo, perdón, se dejó de compartir. Las clínicas traumatológicas, por ejemplo, tienen su consulta externa para traumatología, tienen su emergencia para traumatología, su hospitalización para cirugías abiertas o cirugías laparoscópicas, su sala de operaciones, patología clínica. Esas son las 2E. Pasamos a la 3E. De la misma manera que el 2E, solo se dedican a una o dos específicos, uno y dos especialidades. ¿Cuál es la diferencia con el 2E? Se diferencia en la unidad productora de servicios de salud de atención directa, que estas tienen más subespecialistas, ¿sí? Tienen subespecialidades, tienen un área de diagnóstico por imágenes, pero también tienen una UCI, una unidad de cuidados intensivos que no cuenta el nivel 2.
Esa es la principal diferencia. La especialistas, un área de una unidad productora de servicios de salud de diagnóstico por imágenes y el contar con una unidad de cuidados para la especialización que se tiene. Si operan cirugías traumatológicas, pues tendrán una unidad de cuidados intensivos para traumatología. Sí. Y finalmente, vamos a terminar con la categoría 3.2. La categoría 3.2. Doctora, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdonen, gracias chicos. Convérsenme chicos, si no se comparte la pantalla, por favor. A ver, ¿qué ha pasado acá? Acá está el Zoom. Qué raro que no. A ver, a ver. Mm, Gracias por avisar, chicos. Gracias por avisar. No, yo seguía conversando pensando que ustedes estaban viendo la pantalla. Y la última categoría es la 3.2, ¿no? Esta ya es completa, no es como las E. Recuerden que las E, cuando vengan en su mente las categorías 2C y 3C, ustedes acuérdense de una especialidad o máximo dos especialidades. Tienen que venir a su mente las cirugías de día, las clínicas de cirugía plástica, el Hospital de Rehabilitación del Callao, que se dedican a una especialidad. Mientras que las que tienen un número arábico, la 3.2, por ejemplo, ya tienen todas las especialidades. El 3.1 y el 3.2 tienen todas las especialidades. ¿En qué se va a diferenciar el 3.1 del 3.2? Porque aquí obviamente tenemos que tener clara la diferencia. El 3.1 no se le exige el tema de docencia e investigación. Investigación recién se exige a partir de la categoría 3.2, la última categoría. Los institutos especializados, por ejemplo, por algo se llaman institutos, porque ahí se desarrollan también investigación, dado que son nuestros centros de referencia nacional. Los últimos ven los casos más críticos y pueden realizar algunos temas de investigación por la casuística más compleja que reciben. Y aquí ya existe esta unidad productora de servicios de salud, de docencia e investigación. ¿Los otros hospitales pueden hacer docencia e investigación? Sí, claro, no está prohibido. Habíamos dicho en las disposiciones generales y específicas que no se le prohíbe tener una UPCS de categorías superiores. Pueden tener los otros hospitales, pero si es que quieren subir de categoría, sí se exige tener todas las UPCS que se requieren por cada categoría. La otra diferencia es que el 3.2, a diferencia de la categoría 3.1, tiene todas las especialidades que nuestro país oferta, ¿no? A través de las instituciones formadoras de personal de salud. Esa es otra de las diferencias con la categoría 3.1, que la categoría 3.2, que es la categoría top, la máxima que existe en nuestro país, tiene todas las subespecialidades. ¿A qué denominamos subespecialidades? Por ejemplo, la categoría 3.1 podía tener la especialidad ginecológica,
Pero la 3.2, es decir, el Instituto Materno Perinatal, por ejemplo, tiene además de esa especialidad subespecialidades: ginecología y obstetricia de la niña y adolescente, adolescentología, medicina fetal, cuidados intensivos maternos, climaterio, infertilidad y todas las subespecialidades de ginecología que exista en la formación de personal de salud de nuestro país. Esa es la principal diferencia entre la categoría 3.1 y la categoría 3.2. Vamos a regresar. Vamos a terminar y vamos a regresar con la gráfica resumen. Estos puntos también son importantes: que la vigencia de la categoría de un establecimiento de salud dura 3 años. Cuando viene la DIRIS o la DIRESA a ver mi categorización y me otorga mi resolución con mi categorización, esa solo es vigente por 3 años. Luego tengo que solicitar la recategorización para ver si me mantengo o he subido de categoría, porque puede ser que esté comprando más equipos, ampliando mis servicios, creando mi emergencia, patología clínica, otros ambientes, y quiero subir de categoría. Eh, si yo tengo una clínica y me han categorizado el 2024 con la categoría 2.1, pero tengo más servicios, he implementado mi unidad de cuidados generales, mi unidad de cuidados intensivos, y quiero postular a la categoría 2.2 el próximo año, este año 2025, estando ahorita en octubre. ¿Puedo hacerlo? Sí, siempre y cuando el director médico considere que la capacidad resolutiva ha cambiado, ¿sí? Y también que la DIRES o la DIRIS consideren pertinente la recategorización, ¿sí? Si es que yo ya veo que mi hospital o mi clínica cumple con las categorías para subir, cumplo con todas esas condiciones que hemos visto, entonces yo puedo solicitar. Vamos a regresar al cuadro resumen. Sí, jóvenes. Este es el cuadro resumen. Vemos en la parte superior las categorías según los niveles de atención, resumen de todas las categorías, y vamos a regresar. En la categoría 1.1 solo vemos que contamos con la unidad productora de servicios de salud de consulta externa. La categoría 1.2, la unidad productora de servicios de salud de consulta externa, que se diferencia porque aquí ya tenemos al médico. La categoría 1.3 tiene la unidad productora de servicios de salud de consulta externa, pero también tiene una de apoyo que se agrega en color verde en la parte inferior, que es la de patología clínica. La categoría 1.4, además de la unidad de consulta externa y de patología clínica, se agrega farmacia. Y vemos aquí también en la 1.4 que pueden realizar algunas otras actividades. Puede tener internamiento, puede tener atención del parto, de la gestante, un parto autóxico, puede tener servicios de ecografía y radiología, pero no la unidad productora de servicios de salud completa. No se le exige. ¿Y qué es una unidad productora de servicios de salud completa? Recuerden: infraestructura diferenciada, equipamiento diferenciado y recurso humano especialista exclusivo para esa unidad productora de servicios de salud. En este caso puede tener ecografía y radiología, que puede ser inclusive el mismo ginecólogo que ha tenido estudios de ecografía y que de cuando en cuando hace ecografías algunos días a la semana a las gestantes. ¿Qué otras atenciones, actividades vemos, no comunidades productoras de servicios de salud? Vemos que todos los establecimientos de primer nivel del 1.1 al 1.4 pueden realizar atenciones de urgencias y emergencias. También pueden atender atenciones de partos inminentes, ¿no? Inminentes, ¿no? No es que se programen para realizar la atención de parto, no. Pueden realizar una atención de parto inminente y obviamente que no tenga riesgo, ¿no? Que no tenga riesgo. Em, También vemos que a partir de la categoría 2.1 y 2.2, el nivel de exigencia de unidades productoras de servicios de salud cambia sustantivamente.
Comparemos de la columna del 1,4 al 2,1, jóvenes. El 1,4 vemos que solo tiene una en color celeste, unidad productora de servicios de salud de atención directa. Una. Versus en el 2,1, que vemos que aparecen 4 unidades productoras de servicios más en color celeste. Y por su parte, de atención de soporte, tenemos también 4 más que se agregan. ¿Cuáles son esas que se agregan? En las de atención directa se agrega hospitalización, emergencia, centro obstétrico y centro quirúrgico. Y en las de soporte vemos que se agrega diagnóstico por imágenes, nutrición y dietética, rehabilitación, esterilización, banco de sangre y hemoterapia. De estos damos un salto al 2,2. ¿Cuál es la diferencia con el 2,2? Que en el 2,2 ya empieza a exigirse la unidad de cuidados intensivos. Se empieza a exigir la unidad de cuidados intensivos. Y en las de soporte se exige la unidad de patología clínica. Patología clínica. Vamos a pasarnos al 3,1. ¿Cuál es la diferencia con el 3,1? Uno es la UPCS de radioterapia y lo otro que ya empieza a exigirse las unidades de cuidados intensivos especializadas adicional a la unidad de cuidados intensivos general. Y para el 3,2, la diferencia principal, ¿cuáles eran? La presencia de subespecialistas, pero también la unidad de, aquí no está, pero es la unidad de docencia e investigación. Esa es la principal diferencia entre el 3,1 y el 3,2. La unidad productora de servicios de salud de docencia e investigación y la presencia de subespecialistas. Además de eso, se puede tener más de 2 o 3 unidades de cuidados intensivos para diversas especialidades. El Hospital Rebagliati, por ejemplo, tiene varias unidades de cuidados intensivos para pacientes con problemas oncológicos, para pacientes con problemas gastrointestinales, para gestantes, para niños y neonatos, para neurocirugía, ¿no? Tenemos varias unidades de cuidados intensivos especializadas y es la principal diferencia. Y entre la categoría 2E y la 3E, que son clínicas que se abocan a una o dos especialidades, por ejemplo, las clínicas de día, de cirugía de día, las clínicas que solo se dedican al rubro traumatológico, al rubro de cirugía plástica o al rubro de neurocirugía, por ejemplo. La diferencia principal es la presencia de su unidad de cuidados intensivos y la presencia de subespecialidades. Y esa es la principal diferencia entre esas dos categorías. Y este es el resumen prácticamente de la norma de categorización. Y aquí nos vamos a quedar, chicos, ya documentos de gestión, que es menos, lo vamos a ver la siguiente semana. Aquí nos vamos a quedar. Otra precisión que hay que hacer, que vemos aquí, lo van a ver en la norma de categorización, son las actividades de referencia y contrarreferencia. Todas las categorías están obligadas a efectuar este proceso de referencia y contrarreferencia. Y otro aspecto a tener en cuenta que puede ser pregunta de examen. Un 1,4, un establecimiento de salud 1,4, ¿puede tener la unidad productora de servicios de salud de hospitalización? ¿Sí o no? La respuesta es sí, puede tener. ¿Significa que al tenerlo va a pasar a ser categoría 2,1? No. ¿Significa que puede tener hospitalización? Puede hospitalizar a pacientes, puede cobrar al CIS
por tener esta UPSS, sí, pero no puede decir que es categoría 2.1, porque para decir que es categoría 2.1, tiene que tener todas las unidades productoras de servicios de salud que se exigen para ser un 2.1, es decir, tiene que tener aparte centro obstétrico, aparte la unidad productora de servicios de salud de emergencia y aparte la unidad productora de servicios de salud de centro quirúrgico. Y además, las unidades productoras de servicios de salud de soporte, de diagnóstico por imágenes, de nutrición y dietética, de rehabilitación, de esterilización y de hemoterapia. Repetimos la pregunta porque también se ha visto esto como preguntas en el ENAM. Un establecimiento de salud puede tener una unidad productora de servicios de salud que tiene un establecimiento de mayor categoría de él. Sí. El solo hecho de tener una más hace que pueda subir de categoría. No. Tiene que tener todas las unidades productoras de servicios de salud que se exigen por cada categoría. ¿Cuáles son? Las que vemos acá pintadas de celeste y las que vemos pintadas de verde. Esas son las mínimas unidades productoras de servicios de salud que deberían tener para esta categoría. ¿Pueden tener más? Sí, pero para subir de categoría tienen que tener mínimo todas las que están en cada una de las columnas, ¿sí? Muy bien, chicos. Otra preguntas de examen que pueden ser, ¿cuánto dura la categoría de un establecimiento de salud? 3 años. ¿Pueden postular al año siguiente de que han categorizado? Sí, siempre y cuando yo esté seguro, segurísimo, segurísimo, que cuento con la siguiente categoría, ¿no? Siempre y cuando yo verifique que cuento con todas las UPSS, con todos esos requisitos mínimos que me exige la norma de categorización. Y bien, chicos, aquí nos quedamos en la clase de hoy. Ya pueden unirse para sus clases de seminarios. La próxima clase terminamos con documentos de gestión y seguimos los que nos toca la siguiente semana. Muy buenas tardes.